Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este evento. Como en cualquier conferencia de cardiología, uno tiene que decir el conflicto de interés antes de empezar. Y el conflicto que yo tengo es pues, que yo no soy cardio. Entonces, para que no crean pues, que yo vengo a hablarles, les estoy hablando a mí mismo también, y estas cosas sí son una preocupación, pero todavía nos falta mucho por ser cálidos en nuestra práctica médica. Yo quiero agregar algo más. Bien. Vamos a empezar por una definición. ¿Qué es la calidez? Es mejor definirla con sinónimos, más fácil. Todo lo que sea afectividad, cariño, cordialidad, dulzura en el trato, a eso nos referimos como calidez. Otra forma para ayudarnos a entender un poco el asunto, ¿qué no es calidez? La frialdad en el trato. Eso es la parte contraria a la calidez. El anonimato del dolor, eso nos lleva a la frialdad, a un anonimato del dolor, desde un autor por ahí. Es decir, es muy fácil nosotros, si ese dolor no tiene nombre, somos afectivos en nuestra familia, se supone, con nuestros hijos, con nuestros primos, nuestras tías, lo que sea, porque los conocemos y nos preocupan. Pero cuando asumimos un paciente y asumimos ese dolor alejado de su contexto humano, es posible que no nos interese. Entonces, todo esto es contrario a la calidez. En el contexto empresarial de la salud, satisfacción del cliente, eso tampoco es la calidez. Es decir, uno puede estar satisfecho usted puede estar satisfecho, pero seguramente no lo atendieron con calidez, o al revés, lo atendieron con calidez y usted igual está insatisfecho con el servicio, ¿cierto? Entonces, ya metiéndonos un poco más en el tema de la calidad en la atención, esta lista que aparece ahí es compararle un contexto a la calidez. Es decir, en cualquier empresa de salud o de lo que sea, esto perfectamente puede ser parte de sus componentes administrativos, de la calidad en la atención de cualquier empresa. Eso inicia por aspectos visuales, el objetivo de cumplir las expectativas de nuestros clientes, usuarios, etc., la actitud del personal que atiende, las competencias de ese personal, la honestidad, y ahí está la calidez. Es decir, la calidez hace parte de la calidad en la atención. ¿Calidez o calidad? ¿Qué preferirían ustedes? Vamos a ver. Uno puede ser el estilo del Dr. House, pero lo conocen tal vez que yo tengo más tiempo para experiencia. Entonces, puede que sea, ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros esta frase? La hemos vivido. Puede que sea muy buen doctor, pero ya no vuelve. Puede que sea una eminencia ese doctor, pero yo allá no vuelvo y no va a tomar eso. Ahí tenemos al Dr. House. O en el otro extremo podría estar el estilo de Patch Adams. Pues que empezar a poner eso, no es que él sea así, sino que es muy conocido por ustedes, me imagino. Y es el otro extremo. Qué doctor tan querido, pero no me resolvió nada. Eso también lo hemos vivido y eso también nos ha pasado. Entonces, nosotros nos movemos en esos dos extremos. Es decir, tenemos que tratar de ser buenos doctores, y un buen doctor es alguien que resuelve problemas, y a nuestros residentes y estudiantes les insistimos es que no se angustie, porque muchas veces el problema, creemos como médicos que el problema se resuelve prescribiéndole un medicamento. A veces el problema se resuelve orientando al paciente hacia quién le puede resolver mejor el problema. Yo creo que la mayoría o todos lo vivimos en el rural. Uno no sabía de eso, pero le decía, mire, vaya al Hospital San Vicente, usted allá ya ese teléfono, pide la cita, el endocrinólogo, y dígale tal cosa, y llévele esto y demás que le puede resolver eso. El paciente iba, volvía y quedaba más agradecido con el doctor rural que le dijo que fuera donde ese doctor que con el doctor que le resolvió el problema. Entonces, eso es una cosa que tenemos que procurar.
Y en el aspecto de enfermería, es eso, resolverle los problemas a quien estamos atendiendo. Un paciente que está vomitando, un paciente que quiere otra comida adicional, o sea, hay una serie de cosas que son problemas que se resuelven a distinto nivel y que muchas veces, si no está en mis manos resolverlo, pues yo soy el que está en la mano para resolverlo, porque son dos cosas diferentes. Por lo tanto, tenemos que hacer esto una costumbre. Y además hay que tratar de ser muy queridos, es decir, hay que además ser cálidos. Es decir, nosotros, como la foto inicial donde estaba el señor con la bolsa en la cabeza, ¿cierto? Muchas veces pensamos que nosotros somos para el paciente el de turno. Es que a mí me tocó ese señor, o sea, yo llego aquí, no tengo nada que ver aquí, yo no sé ese señor qué. Y se nos olvida que, por ejemplo, si se trata de un paciente ambulatorio que tiene una cita, usted pide una cita y se la paga dentro de un mes. Entonces usted todo el mes es pensando en esa cita. O sea, esa cita define todo en su vida. Esos 20 minutos, ¿qué me irá a decir? Sí, este doctor, ¿cómo me irá a ir con ese doctor? ¿Quién me irá a mandar? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo cambiará mi vida? Y yo me estoy sintiendo esto y lo otro, y esa preocupación, ¿cierto? Ese es desde el punto de vista del paciente. Y el doctor tiene una especie de bolsa en la cabeza, como la que mostramos en la foto, en donde él dice: este que me tocó, este es el que sigue, 20 minutos con ese señor, no, sí, rapidito, y suerte. Resulta que hay una valorización diferente del asunto, es decir, para el paciente esos 20 minutos significan todo en su vida, porque es que cuando uno se enferma, la vida de uno queda como en pausa, ¿no? Entonces esos 20 minutos son supremamente valiosos, y para el doctor no pueden pasar simplemente como salgamos de esto rápido, tengo que ir temprano, que será lo que quiere esta señora, etc. Entonces a veces se nos olvida ese valor que tienen esos 20 minutos, que para mí es el paciente número 19, pero para ese paciente es la vida, es la vida misma. ¿En dónde podemos nosotros encontrar la calidez? O dicho de otra manera, o para nosotros saber dónde la podemos encontrar, tenemos que buscarla allí donde vamos a notar la ausencia. Es decir, y eso nos lleva a lo que yo llamo, ¿no?, los momentos de verdad de la calidez. Es decir, son momentos donde la calidez se siente o brilla por su ausencia. Comienzan los aspectos visuales, luego viene en el trato, la historia clínica, la explicación que le damos al paciente, cuando le prescribimos y cuando le resolvemos sus dudas. Vamos a mirar cada uno. Aspectos visuales. Entonces empecemos por la presentación personal. Miren, los que trabajamos en salud, por no meterme con las demás profesiones, pero con la de salud sí estoy seguro, nosotros no nos podemos dar el lujo de expresar nuestro libre personalidad en el consultorio. Entonces, como yo soy muy loco, me voy a ir allá con el pelo rojo y con una pinta toda extraña a atender a la mamá de ustedes. Pues no, todo tiene su uniforme, y el uniforme de los doctores y las enfermeras es pulcritud, ¿sí? Es digno y culto. Si yo me voy así con esta pinta, con corbata, a pedir trabajo a un taller, me van a decir: oye, este tipo no es capaz de arreglar el medio tornillo, pues sabrá coger un destornillador. Lo mismo pasa. Entonces nosotros no podemos dar el lujo como médicos de estar presentados de cualquier forma, porque yo no estoy ahí por mi libre desarrollo de personalidad, yo estoy ahí para el paciente, y él viene con una expectativa. Y siempre a veces uno ve estudiantes con unas pintas extrañas que uno les dice: hombre, eso está muy bien en la facultad, perfecto, en la facultad está perfecto, pero dígame, si yo voy a atender a su mamá y yo estoy con esa pinta, ustedes me van a decir sinceramente si usted se va a sentir tranquilo y cómodo con lo que voy a decir. Y la respuesta es que no. Entonces, además, ustedes creen que es cómodo uno trabajar de corbata, todos quisiéramos trabajar de sudadera, tenis y una camiseta, ¿no? Pero no se puede. Entonces, cuando ese aspecto visual de la presentación personal lo tengo en cuenta y me pongo la corbata que me piden, porque yo no creo que haya alguien que le agrade usar corbatas, pues si hay que reportar el caso, pues, hombre, lo estoy haciendo por mis pacientes, para que ellos se sientan cómodos. Es decir, ahí estoy empezando a manifestar mi calidez con el paciente.
El otro aspecto visual es el ambiente. Por eso es que los hospitales se tratan de que sean bonitos, de que sean agradables, un cuadro bien puesto, una pintura bien organizada, porque pues uno como hay un hospital en una sala de espera, un consultorio con unas cosas raras, ¿cierto? Eso también, entonces que el hospital, la institución se preocupe por eso, está manifestando calidez por sus pacientes, porque quieren que se sientan en un ambiente agradable. El trato. Entonces, saludemos a los pacientes de mano, eso se ha perdido. Es decir, ya uno ¿cómo está? Se sienta y usted por qué vino aquí. A la gente hay que saludarla de mano, todos los días. Eso hace parte, díganme ustedes, se encuentran con el amigo de toda la vida o la amiga, lo que sea, y lo primero que uno hace es estrecharle la mano, ¿cierto? Y entre más duro uno aprieta, pues más es la alegría de encontrarse, o el afecto que siente por este amigo o esta amiga, o lo que sea. Entonces, el saludo de manos es una cosa que hay que rescatar. Y en él expresamos desde ya la calidez a nuestros pacientes. Y ni se diga de la sonrisa. Pues si la fe mueve montañas, las sonrisas abren cualquier camino. Entonces, además no hay cosa que lo desarme más a uno, que a uno le sonrían, aunque uno esté errado, ¿sí? Entonces, eso desarma, ¿sí? Por eso las sonrisas de las esposas nos sacan plata, o nosotros le sacamos plata, lo que sea. O sea, uno consigue de todo con una sonrisa, ¿cierto? Consigue de todo, y hay libros, ustedes los conocen más que yo, de todo lo que significa uno reírse unos segundos. Entonces, hombre, hay que sonreír y por eso nos pagan. Voy a repetir muchas veces que puede que uno, yo no sé qué arquitectos, se me ocurren ellos ahora, no quiero molestar a nadie, pero bueno, si el arquitecto es mala clase, pues uno dice, bueno, pues yo quiero que saluden, nada, pero yo quiero que tenga una casa la que yo quiero, que me quede bien, perfecto, y listo, no me interesa. Bueno, todo eso plata, vayas. Pero a los enfermeras, médicos, el personal que atiende a alguien que está sufriendo, por decirlo menos, no se puede dar el lujo de ser mala clase. Es decir, cuando uno le pagan el salario, no solamente le pagan para que usted me atienda y le tome los electrocardiogramas a este paciente y le prescriba el Galapril, sino que le están pagando para que sus días estás cansado, para que trates de hacerlo mejor, para que trates a la gente con calidez. Eso va en el sueldo. Somos los únicos profesionales que nos pagan para que seamos cálidos. Más sin embargo, si no lo hacemos, entonces esto es como uno no hacer una tarea para la cual están pagando. Entonces piensen en eso y eso es probablemente delicado. El otro aspecto es que también olvidamos mirar los ojos del paciente. Hoy día que tenemos pues, todas las historias clínicas son en el computador, entonces uno tiene que estar mirando el computador, eso es verdad, pero también hay que estar mirando al paciente, mirándolo a los ojos. También hay miles de libros escritos sobre lo que es mirar a los ojos. Entonces, eso es importante que lo sigamos haciendo. Escuchar, no solamente escuchar, sino es hacerle sentir al otro que lo estamos escuchando. Porque sí, hay gente que es capaz de describir aquí, sí, y entonces, ¿qué más? ¿Y ese dolor qué? Y sí, señora, yo le estoy escuchando. Pero sí, es verdad, no es que el doctor le está escuchando, pero no estás haciendo sentir a esa paciente o a ese paciente que lo escuchas. Y eso es importante. Tan es así que los pacientes a veces se molestan, con razón, porque a veces traen cualquier examen para mirar y a veces los doctores ni siquiera los miramos. Se trabaja una carpeta llena de exámenes y ni siquiera lo miramos. Pues mírenlo, si no son de interés, explíquele a él que no son de interés, pero mírenlo. O sea, 5 segunditos, sí, claro, aquí está tu hospitalización, sí, no, está claro cuál es tu diagnóstico, sí, listo, muy bien, y ya. Pero muchas veces, mira que los pacientes dicen, ni siquiera miró eso, y puede que usted tenga razón y que eso no había que mirarlo, pero la idea es que la gente se sienta escuchada. El lenguaje apropiado, parece increíble, pero a veces yo no sé si a ustedes les ha tocado pacientes que se han quejado de doctores que usan un lenguaje, pero pues soez, de la consulta, un lenguaje bastante, no sé, como grosero. El lenguaje no solamente es lo que se dice, sino el tono, como ustedes bien saben. Entonces tenemos que usar un lenguaje apropiado. Por nuestra cabeza pueden pasar toda clase de palabras, pero hay que filtrarlas, porque para eso nos pagan. Tenemos que filtrarla porque ahí hay algo que está sufriendo. Entonces,
No podemos actuar simplemente que es que yo soy así, el médico, la enfermera, todo el personal que atiende personas no puede hacer lujo de que es que yo soy así, no soy como tú. No podemos, puede que yo me sienta cómodo así, pero tengo que hacer el esfuerzo, porque todos tenemos que hacer el esfuerzo por hacer las cosas de otra manera. En fin, se requiere de inteligencia emocional, se requiere que nosotros podamos detectar en el otro cómo se siente. Está nervioso, está ansioso, está enojado, y nosotros podamos manejar esa situación con el paciente que atendemos, no importa si estamos haciendo un trabajo de enfermería o en un consultorio, lo que sea. Y con ese paciente, pero es que a veces los pacientes llegan bravos y dicen, tocando la puerta súper duro, y doctor, vea, es que yo estoy cansada, que me ha mandado de todas partes, o estoy cansado de que ya me han mandado mi examen, nadie me ha dicho nada, ningún médico me explica nada. La gente llega enojada y uno se va poniendo pequeñito en la silla, y dice, señor, ¿qué le pasa? Llegó enojado y uno le primera vez que lo ve. Entonces, ahí vale la pena recordar esta frase de San Juan de la Cruz, que decía, sembrar amor donde no hay amor para recoger amor. Eso sí que es cierto en medicina. Entonces, compréndalo. Si alguien tiene que comprender a alguien en el consultorio, es uno. Y es una obligación. Yo sé que a veces uno está más, a veces es más fácil uno hacerlo, a veces a uno le queda más difícil, somos seres humanos, a todos nos pasa, pero eso no quiere decir que eso deje de ser una obligación. Entonces, muchas veces esas personas, si uno las escucha, les pregunta, si las trata con un poquito de amor, todos nos vamos bajando cuando llegamos enojados y nos van hablando con cariño, nos vamos bajando el volumen. El otro aspecto donde empezamos a manifestar la calidez o donde brilla por su ausencia es la historia clínica. Es una forma de ayudarse. Ustedes saben que en la parte de la historia clínica de la identificación, en semiología nos enseñaban que en esta sección de la historia clínica eran más o menos 15 preguntas. Casado, soltero, qué religión, dónde vive, en qué trabaja, cuál es su profesión, hasta qué edad estudió, todo eso nos lo enseñan. Finalmente, después uno en la práctica no pregunta nada de eso. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Y por qué viniste? Y entonces, ayúdense un poquito en su rutina, porque a veces cuando hay tantos pacientes, tanto trabajo, tanto estrés en un servicio de consulta o de urgencias o de hospitalización, eso es un riesgo, que uno se olvide de que está trabajando con personas y que cada una de esas personas tiene una historia única. Entonces, ayúdese, acostumbrémonos a preguntarle ¿cómo te llamas? Claudia. No es lo mismo yo pensar Claudia, ¿sí?, quien es una madre soltera que vive Popular 2, que tiene 4 hijos, que trabaja y se gana menos de un mínimo. ¿Cuánto me demoré diciendo eso? Menos de 30 segundos. Ya, hasta ahí. Con eso es suficiente para que el cerebro se motive a decir, ¿qué historia la de Claudia, ¿cierto? Entonces, ¿qué te pasa? Entonces, eso cambia y eso ayuda a que uno empiece entonces a interesarse más en la persona, con preguntar esas cositas de la identificación, y de ahí nos ayuda a ser un poquito más cálidos. En el examen físico también manifestamos nuestra calidez cuando nosotros examinamos a un paciente. Desde el hecho de lavarse las manos después de atender a cada paciente, porque si me van a examinar, a mí me gustaría que el doctor tuviera las manos limpias. Entonces, eso no es simplemente obsesión de todos los hospitales de que, por favor, eso está inventado hace miles de años y todavía nos tienen que regañar todos los días para que nos lavemos las manos. Pero díganme si a usted no le gustaría que si le van a tocar su cuerpo, el doctor debería tener las manos limpias. Entonces, cuando yo me lavo las manos, yo estoy siendo cálido con mi paciente, porque lo estoy respetando desde ya. Si yo corro la cortina, si yo cierro la ventana del consultorio, ahí estoy siendo cálido con mi paciente, le estoy protegiendo su intimidad. Si le pido permiso para ese examen físico que le voy a hacer, me permites que voy a descubrir aquí el abdomen, que voy a tomar este pulso aquí, por favor acuéstese, por favor levántese. Es decir, esas cosas hay que pedir permiso, es que es el cuerpo de cada uno y eso es sagrado. Y el personal de la salud, en cabeza del médico, tiene un permiso. O sea, uno vaya a cualquier parte, muchas de ustedes no se pondrían un top y saldrían por aquí ahora por ese centro comercial. Bueno, pues, ¿cómo va a poner eso? Pero usted va a un consultorio y inmediatamente sí, doctor, ¿qué puede? Entonces, es decir, al médico se le da un poder muy grande sobre eso. Entonces no lo respetemos, ese santuario que es el cuerpo humano.
acerquémonos con respeto y pidamos a la gente el permiso para examinarlo, y de ahí estamos siendo cálidos. Si yo llego de cualquier manera entonces a quitarle a subirle aquí la camisa o lo que sea, eso el paciente se puede sentir mal, o sea, eso para nada es una manifestación de calidez. En el otro aspecto son las explicaciones. Cuando nosotros le explicamos a nuestro paciente lo que le encontré y lo que vamos a hacer, entonces yo estoy siendo cálido con él, lo estoy teniendo en cuenta, estoy siendo incluyendo al paciente en el tratamiento de la enfermedad. Y no solamente explicarle, porque él le puede decir, mire, usted tiene una insuficiencia cardíaca congestiva severa, pero yo le expliqué, yo le dije, no, es hacer que entienda. O sea, no es simplemente explicarle, sino es hacer que entienda. Entonces, todas las enfermedades, los doctores saben que se pueden traducir a una cosa supremamente sencilla, que se puede entender y que se puede escribir hasta en bolsillos, cosas sencillas. Eso hay que explicarle, ¿cierto? Hombre, su corazón le falta fuerza, vamos a usar estos medicamentos para eso, vamos a usar otras cosas. Entonces, eso ayuda a que el paciente entienda la enfermedad, y todos hemos sido pacientes. Si yo entiendo la enfermedad, entonces seguramente me voy a hacer más adherente al tratamiento y seguramente voy a confiar más. Si el médico me explica, entonces yo sé que él no está haciendo cualquier cosa conmigo, sino que estamos en un plan de algo, entonces yo me voy a sentir bien tratado. Y el momento culmen, la prescripción. Cuando nosotros entregamos una fórmula con una letra clara, la inmensa mayoría de nosotros no tenemos letra clara, y eso no es un orgullo. Cuando uno estaba chiquito, tenía letra de doctores, bueno, pero resulta que esa es la mayor vergüenza hoy día. No nos sentimos orgullosos de nuestras letras. Hay que hacer el esfuerzo de escribir la fórmula claramente, que sea legible. Cuando un paciente es capaz de leer su fórmula y dice, me mandó este medicamento que lo entiendo claramente, una tableta cada 12 horas de esto, el paciente confía en eso y dice, vea, el doctor lo escribió claramente. O sea, ¿quién va a creer que ese doctor tiene una mala intención o que siquiera, aunque no sea mal doctor? Pues igual lo escribió claro. Todos los seres humanos lo que vemos claramente, confiamos en eso. Mientras más transparente sea una cosa, más confiamos en ella. Mientras una fórmula sea más legible, nosotros más confiamos en ese tratamiento, más confiamos en ese doctor y decimos, los médicos como tienen letra de fea, pero ese me hizo una nota, yo lo entiendo supremamente bien. Y eso es una cosa importante y es una forma de nosotros manifestar la calidez con nuestro paciente. Y la resolución de las dudas. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? No, todo está como claro, muy bien. Entonces siempre dejar ese espacio, que en la experiencia propia uno ve que ese espacio el paciente nunca le saca a uno 30 preguntas. Ahora, muchas veces, sobre todo al médico general, le llega el paciente a la consulta de 20 minutos con 6 motivos de consulta. Tengo por un dolor en el pecho, pero también me duele la barriga y también tengo la orina de color extraño. Entonces, es verdad, la forma en que los médicos actuamos hace que nosotros tengamos que atender de un motivo de consulta a la vez, escogiendo el principal y el más importante, el que más está afectando la vida del paciente, y de esa forma nos vamos enfocando. Entonces, explíquele eso al paciente, no le responda, no, aquí solamente dígame una sola cosa porque es que no tenemos tiempo. Entonces, usted tiene la razón, eso es verdad, los colegas le decimos que usted tiene la razón, es verdad, debe decir una sola cosa, pero no se lo digas así, dígale como idea así, eso es verdad. Pero vamos a escoger ese motivo de consulta que es el más importante, y es el que yo creo que hay que ponerle más atención porque es el que más me preocupa, y en el avanzar de este estudio vamos averiguando todo lo demás. Eso suena muy diferente. Entonces es el uso del lenguaje. Si uno se atrasó en la consulta, entonces la gente empieza a decir, ya llevo media hora esperando, llevo una hora esperando, este doctor ¿qué? Yo le digo a los pacientes, el primer interesado en irse temprano para la casa es el médico. O sea, ningún médico quiere irse, y yo me incluyo, nadie quiere llegar tarde a la casa. Si uno pudiera en los 20 minutos saber todo y dejarlo todo claro, eso sería maravilloso, eso lo deseamos nosotros. Entonces, si el doctor está atrasado, debe ser que ese pobre le tocó un paciente grave, un paciente difícil, un paciente que le exigió un poco más. Y a uno como médico, que salga y explíquele a la gente. Yo nunca me he tenido que arrepentir de decir, mire, estamos atrasados en la consulta, hubo un paciente que requirió de más tiempo, me perdonan, lo importante es que se vayan de aquí después. Por lo menos, hombre, esperé, pero valió la pena esperar, ¿cierto? Entonces, y
Y la gente nunca se queja de eso, la gente dice, no, pues yo espero, pues no importa, ya me explicaron por qué hace una hora que no me atiende, pues yo espero. Pero si a uno no le dicen nada, pues uno le dice, eso es demás que yo ni siquiera aparezco anotado ya en la silla. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo aprender a ser cálidos? Entonces, hay que decir que eso no es algo que brota, o sea, ay, qué tan bueno, me brota la calidad por eso no es así, eso es una farsa. Bueno, tal vez uno de 3 millones de médicos habrá alguno que le brote espontáneamente ser cálido y hacer todo eso que dijimos, eso no es así, eso es un esfuerzo. Y en la medida en que como médicos sepamos, como enfermeras sepamos que eso es un esfuerzo, entonces ya yo no me preocupo de que es que yo no soy así, es que yo no soy amable, es que a mí no me nace. No, es que nadie es así. Nadie es así. Por eso es un esfuerzo. Y es un esfuerzo que en la medida en que tenemos vocación de nuestra profesión, pues ese esfuerzo puede que se limite un poquito, pero siempre va a ser un esfuerzo. Tienen un servicio de urgencias faltando 5 para las 7 de la noche entregar el turno, después de todo ese estrés del día, va a tener ganas de sonreír, va a tener ganas de tener paciencia, va a tener ganas de... Sí, eso es verdad. Pero ese es el esfuerzo que a todos nos toca, porque ese es su trabajo, porque el pobre paciente que llega faltando 5 para las 7, él no sabe, él tiene la culpa de que nosotros hayamos estado trabajando toda la mañana y todo el día. ¿Dónde aprender? Pues el maestro y el trasero que yo personalmente les recomiendo, y la historia, es Jesucristo. Esa es la máxima calidad, esa es la meta. La vamos a lograr, quién sabe, ¿cierto? Pero por lo menos es el esfuerzo. Y los que tengan que ver con la docencia, ¿cómo enseñar a ser cálidos? Eso no se aprende en una conferencia, eso no se aprende en un libro, eso es con el ejemplo. Si ustedes hacen memoria de los profesores, uno tuvo por ahí unos 20, 30 profesores, de los cuales todos tenemos un grupito de 3 a 5 profesores que nos marcaron en la vida. Y no fue por lo que nos dijeron. Si ustedes recuerdan esos profesores top que cada cual tiene, no están ahí por lo que te dijeron, porque es que me dijo tal idea, tal cosa, no, sino es porque nos inspiran a imitarlos. Uno dice, qué tan bueno no ser tan querido con los pacientes como era tal profesor, o que uno como maneja el conocimiento tal profesor. Entonces, y eso lo persigue a uno toda la vida. Yo creo que uno se pasa toda la vida tratando de imitar a esos profesores que a uno lo marcaron. Y eso mismo pasa en la crianza, ustedes lo saben también muchísimo, porque hay muchas mamás y papás que lo que más enseñan es el ejemplo. Lo dicen en todas esas conferencias de padres de familias y todo eso. Eso es verdad. El niño aprende más de lo que él ve que de lo que le dicen. Lo mismo nos pasa a nosotros, por ser residentes o internos o enfermeras en formación, es exactamente igual. Aprendemos más fácil lo que vemos. Entonces, pues traten de dar ejemplo. Entonces, esa es como la idea. Y cuando el grado máximo de calidez, porque como cualquier otra cosa en la vida hay que mejorar cada día, cuando esa preocupación por la calidez llegamos al punto de que se vuelva por amor a los demás o buscando el bien supremo de los demás, entonces ya estamos siendo caritativos. Ya de ahí nos volvimos caritativos en nuestro trabajo y ya la cosa es a otro nivel. Pues allá quién sabe quién llegará, pero yo les digo que es allá donde debemos llegar, ¿cierto? Y la caridad pues es una virtud. Y cuando se empieza a vivir esa virtud de forma heroica, entonces estamos a un grado de bondad muy grande del ser humano. Ese es el esfuerzo, allá es donde tenemos que llegar. Es difícil, claro que lo es. Y esa es la última diapositiva. Se supone por ahí, se dice pues, ustedes recuerdan por allá algunas lecturas que hayan hecho de libros de humanidades y todo eso, pues al final en lo que nos van a examinar es en el amor. Al final no nos van a preguntar, ¿usted qué fue lo que hizo? Ay, sí, vea, usted fue tal y Pascual, y usted hizo tal carrera o tal otra, y usted le tocó hizo varios, y usted hizo tal cosa. No nos van a preguntar eso. Dicen los teólogos que nos van a preguntar es ¿qué tanto amor pusimos sobre lo que hicimos? ¿Usted qué hizo en la vida? No, yo me tocaba barrer. ¿Y qué tanto amor pusiste en eso?
en eso es que nos van a examinar. Entonces es una pregunta que nosotros, y es una pregunta de examen que debemos hacernos cada vez que nos acordemos por ahí, o en las noches, en la casa, mientras vamos en el carro, que yo qué tanto amor pongo en lo que hago. Y si quiere generalizar esa pregunta a otros aspectos de su vida, hay que ponerlo en otros aspectos, como papá, como esposo, como hijo, como médico, enfermera, o cualquiera que sea mi profesión, porque en eso está la base de todo. Si no, finalmente podemos pasarnos como en la historia del buen samaritano, pues también podemos pasar de largo por todas estas cosas y ya, y sí, podríamos pasar de largo. Pero se supone que si escogimos esta profesión es porque haremos el esfuerzo, no va a ser fácil, haremos el esfuerzo por no pasar de largo. Muchas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.